Necesito que me escuches con atención, porque tal vez mi voz sea también la tuya. A los 70 años, después de perder todo lo que tenía en bienes, en dinero y hasta en reconocimiento, descubrí que la verdadera riqueza no está en nada de eso. Está en algo que nadie puede robarnos, la paz y el amor que nacen dentro del corazón. Mi nombre es Rosa María Hernández. Hoy tengo 70 años y llevo en mis ojos las marcas del tiempo, pero también la luz de una vida que no fue fácil. Yo ya viví en casas grandes, ya tuve joyas, vestidos elegantes y mesas llenas de manjares. Ya escuché a la gente llamarme afortunada, como si mi vida fuera un paraíso. Pero lo que nadie sabía era el vacío que crecía dentro de mí, aun cuando mi sala estaba llena de invitados, copas y risas. Nací y crecí en un pequeño pueblo cerca de Guanajuato, en México. Desde niña aprendí que la riqueza era algo que debía perseguirse a cualquier costo. Me decían que si no tenía dinero, no tendría valor. Así que crecí con esa sed, con ese deseo de demostrar a todos que yo era alguien. Cuando conocí a mi esposo, Julián, él parecía el camino hacia ese sueño. Era ambicioso, lleno de planes y promesas. Con él me mudé a la capital y, poco a poco, fuimos ascendiendo, conquistando cosas, comprando terrenos, abriendo negocios, pero junto con la ascensión vinieron también las exigencias, las ausencias, las noches en que dormía sola en la cama grande, porque Julián siempre estaba demasiado ocupado. Llegaron también las palabras duras, dichas como si fueran verdades absolutas. Rosa, tú solo tienes lo que tienes porque yo lo logré. Nunca lo olvides. Yo callaba. Tragaba mis lágrimas. Sonreía a los demás, como si mi vida fuera perfecta, y así pasé décadas creyendo que mi valor estaba en la cuenta bancaria, en las propiedades, en las cenas elegantes. Pero el destino tiene una manera extraña de enseñarnos. Cuando menos lo esperamos, nos muestra lo ciegos que estábamos. Recuerdo hasta hoy el día en que todo se derrumbó. Fue como si un castillo de naipes hubiera caído con un simple soplido. Nuestras empresas quebraron, las deudas se multiplicaron, los amigos desaparecieron, y me vi de vuelta en el mismo pueblo donde nací, pero ahora con la vergüenza pintada en el rostro. La gente murmuraba, mira, Rosa, la que se creía tan rica, volvió sin nada. Quería gritar. Quería decir que no era justo, que no lo merecía. Pero dentro de mí una voz susurraba, tal vez sea ahora cuando descubras quién eres realmente. En aquella casita sencilla, con paredes descascaradas y sin muebles lujosos, lloré muchas noches. No por el dinero, sino porque sentía que me había perdido a mí misma. Ya no sabía quién era Rosa sin los vestidos caros, sin las invitaciones a fiestas, sin las miradas de admiración. Y al mismo tiempo, había un silencio distinto allí. Un silencio que dolía, pero que también parecía llamarme a mirar hacia adentro. Empecé a notar cosas que antes jamás veía. El olor del café recién hecho por la mañana, las risas de los niños corriendo por la calle de tierra, la puesta del sol que pintaba el cielo de naranja detrás de las montañas. Cosas que siempre habían estado allí, pero que yo no veía. Cuando mi mente estaba ocupada en acumular más y más, y en este desahogo que hoy comparto contigo, digo, perderlo todo fue lo peor y lo mejor que me pasó. Porque fue en ese vacío donde empecé a encontrar la verdadera riqueza. Poco a poco fui entendiendo que mi historia no es solo de pérdidas,
sino también de descubrimientos. Descubrí que el amor no está en las fiestas llenas, sino en el abrazo sincero de quien permanece a nuestro lado cuando todos los demás se han ido. Descubrí que la paz no es tener una casa silenciosa y lujosa, sino acostar la cabeza sabiendo que el corazón está liviano. Sé que parece fácil decirlo ahora, pero no lo fue. Y por eso estoy aquí, para abrir mi corazón y compartir cada detalle de este camino contigo. Porque tal vez, al igual que yo, tú también te sientas vacío aún teniendo mucho. O tal vez lo hayas perdido todo y pienses que ya no tienes valor. Quiero que sepas, existe algo mucho más grande esperándote. Esta es mi vida. Esta es mi verdad. Y si te quedas conmigo hasta el final de este relato, entenderás por qué digo, con lágrimas y orgullo, a los 70 años, probé que la verdadera riqueza no está en el dinero. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita oír algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Después de aquella caída que me dejó sin nada, tuve que aprender a caminar de nuevo, aunque mis piernas ya estaban cansadas por los años. La gente en el pueblo me miraba con curiosidad, algunos con burla, otros con lástima. ¿Cómo es posible que Rosa María, la que vestía de seda y viajaba en coche nuevo, ahora ande con sandalias gastadas y una bolsa de mercado en la mano? Yo escuchaba esos comentarios mientras pasaba frente a la plaza central de Guanajuato. Y cada palabra era como una piedra lanzada contra mi pecho. Me dolía, claro que me dolía. Había pasado tantos años creyendo que mi identidad estaba ligada a los lujos, que al perderlos sentí que no me quedaba nada. Pero con el tiempo empecé a notar que la mirada de burla de algunos era también la mirada de respeto de otros. Vecinas que nunca habían tenido el valor de hablarme, se acercaban y me decían, «Doña Rosa, ahora es como una de nosotras. Si necesita un poco de maíz, aquí tiene. Si necesita tortillas, venga a mi casa». Esos gestos pequeños me conmovían. Más que cualquier joya, una mañana, mientras estaba sentada en la banca de madera frente a la iglesia del pueblo, se me acercó un niño descalzo, con los pies polvorientos y una sonrisa enorme. Me ofreció una flor marchita que había recogido en el camino. «Para usted, abuelita». Yo sentí que las lágrimas me llenaban los ojos. Nadie me daba cosas sin esperar nada a cambio desde hacía mucho tiempo. Tomé aquella flor con las manos temblorosas y le dije, «Gracias, mijito. Tú me recuerdas lo que es un regalo verdadero». Fue entonces cuando empecé a redescubrir lo que significa tener. No tener dinero, sino tener momentos. Tener personas sinceras a mi lado. Tener la capacidad de mirar al cielo sin miedo, de reírme aunque no hubiera banquete en la mesa. Claro que no fue un camino sencillo. Hubo días en que la tristeza me aplastaba. Yo recordaba la casa enorme en la capital, los espejos dorados, las lámparas de cristal, y me preguntaba cómo había terminado allí, en una habitación pequeña, con paredes que dejaban pasar el
frío de la madrugada. En esas noches me sentía derrotada, con ganas de rendirme. Pero algo dentro de mí, quizás la voz de Dios, quizás la fuerza de mis ancestros, me decía: resiste, Rosa. La vida todavía guarda algo para ti. Con el paso de los meses, comencé a vender dulces típicos frente a la plaza. Al principio me dio vergüenza. Pensaba que todos se reirían de mí. La señora que comía en restaurantes caros ahora vende cajeta en frascos viejos. Pero, para mi sorpresa, muchos se acercaban con cariño. Algunos compraban sin siquiera probar, solo para apoyarme. Otros me pedían consejos, porque aunque había perdido los bienes materiales, todavía guardaba la sabiduría de los años. Recuerdo a Marisol, una joven del pueblo que llegó a mí llorando porque su esposo la había abandonado con 2 hijos pequeños. Se sentó a mi lado, y mientras yo envolvía dulces en papel celofán, me confesó: Doña Rosa, yo no sé cómo seguir. No tengo nada. Yo la miré a los ojos y le respondí: yo también pensé que no tenía nada, hija. Pero descubrí que mientras tengamos aire para respirar, siempre tendremos algo. No es el dinero el que sostiene el alma, es la esperanza. Ese día me di cuenta de que mi caída no era solo mía. Que mi historia podía servir a otros, podía convertirse en ejemplo, en consuelo. Empecé a hablar más, a compartir lo que había vivido, y poco a poco las personas venían a mí, no para pedirme dinero como antes, sino para pedirme palabras, compañía, consejos. ¿Sabes lo que significa que alguien te busque no por lo que tienes, sino por lo que eres? Eso fue para mí una revelación. Fue como si las piezas de un rompecabezas empezaran a encajar, mostrándome que la riqueza verdadera no había desaparecido con mis bienes. Siempre había estado ahí, escondida en las cosas sencillas, en los vínculos humanos, en la capacidad de dar y recibir amor, y así, cada día que pasaba, yo, Rosa María, la mujer que alguna vez creyó que solo valía por lo que poseía, empezaba a renacer de mis propias cenizas. No fue rápido, no fue fácil, pero fue real. Los días en aquel pequeño pueblo comenzaron a tomar otro color, aunque al principio todo me parecía gris. El aire fresco de la mañana, el canto de los gallos, el sonido de los vendedores ambulantes que pasaban gritando: tamales, atole. Todo eso que antes me molestaba cuando vivía en la capital, ahora se transformaba en señales de vida, en recordatorios de que el mundo seguía girando aunque yo hubiera perdido todo lo material. Yo solía sentarme en una silla de madera en la puerta de mi casa, con las manos arrugadas sosteniendo un tejido a medio terminar. Allí observaba a mis vecinos, gente humilde que nunca había tenido grandes riquezas, pero que parecían reír más que yo en mis mejores tiempos. Veía a las mujeres charlando mientras lavaban ropa juntas, a los niños persiguiendo una pelota de trapo, a los ancianos compartiendo historias bajo la sombra de un árbol de jacaranda. Y me preguntaba, ¿cómo es posible que ellos, teniendo tan poco, vivan con tanta alegría? Una tarde, mi vecino don Ernesto, un hombre de más de 80 años que había pasado su vida cultivando maíz, se acercó a mi portón y me dijo con una sonrisa franca: Doña Rosa, ¿le gustaría acompañarnos mañana a la milpa? Estamos de fiesta de siembra. Yo lo miré sorprendida. Nadie en la capital me había invitado jamás a nada sin esperar algo a cambio. Dudé unos segundos, pero
Luego respondí, claro que sí, don Ernesto, me encantaría. Al día siguiente, caminamos entre surcos de tierra húmeda. Vi a hombres y mujeres trabajando con las manos, con el sudor en la frente, pero con una alegría que yo nunca había visto en ninguna fiesta elegante. Cantaban mientras arrojaban las semillas, agradecían a Dios por la lluvia que había caído. La noche anterior, compartían tortillas calientes con frijoles y chile. Todo era tan sencillo, tan puro, tan verdadero. Me dieron un pedazo de tortilla y un poco de frijoles, y mientras los comía sentí un sabor más delicioso que cualquier banquete servido en mesas con manteles finos. En ese momento, una niña de unos 8 años, llamada Lupita, me tomó de la mano y me dijo con sus ojitos brillantes, «Abuelita Rosa, cuando sea grande quiero ser como usted». Yo me quedé muda. ¿Cómo yo? Yo que lo había perdido todo, yo que me sentía vacía. La abracé y, con la voz quebrada, le pregunté, ¿por qué, hijita? Ella sonrió y me respondió, porque usted nunca se rinde, aunque esté triste. Esas palabras me golpearon fuerte. Me di cuenta de que, sin querer, yo estaba mostrando a los demás algo que no veía en mí misma: resistencia, fuerza. La capacidad de levantarme incluso cuando ya no tenía motivos aparentes para hacerlo, pero no. Todo eran luces en aquel tiempo. Había sombras también. Julián, mi esposo, me había dejado antes de que todo colapsara. Cuando vio que el dinero ya no alcanzaba, que las deudas lo perseguían, se fue sin despedirse. Solo dejó una nota seca sobre la mesa: no puedo seguir contigo en esta ruina. Esa frase me destrozó durante mucho tiempo. Dormía sola, me despertaba en medio de la noche escuchando su voz en mi memoria. Rosa, sin mí no eres nada. Y me lo había repetido tanto, que en mis peores momentos llegué a creerlo. Una noche, sin poder dormir, me levanté y me miré en un espejo pequeño, rajado en una esquina. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar, mi cabello blanco caía desordenado sobre mis hombros. Me acerqué, casi desafiando mi propio reflejo, y dije en voz baja: no, Rosa, no es verdad. Si eres algo. Si vales, aunque él no lo vea, aunque hayas perdido todo lo material. Y esa fue la primera vez que me hablé a mí misma con ternura. A partir de ese día comencé a escribir pequeñas frases en un cuaderno viejo. La vida sigue. Soy más fuerte de lo que pienso. La riqueza está en el corazón. Al principio parecía un juego, pero poco a poco esas palabras se convirtieron en semillas que empezaron a germinar dentro de mí. La gente del pueblo empezó a buscarme más. Las jóvenes venían a pedirme consejos sobre sus matrimonios. Los niños me seguían como si yo fuera su abuela de sangre, y hasta los hombres me pedían opinión sobre los problemas de la comunidad. Yo, que alguna vez me había sentido invisible sin mis lujos, comencé a sentirme vista y valorada de verdad. Un día, durante la misa dominical, el padre Ignacio me pidió que dijera unas palabras a la comunidad. Me temblaban las piernas, pero acepté. Subí al pequeño púlpito y hablé desde el fondo de mi alma: hermanos, yo perdí todo lo que tenía, menos lo que soy. Creí que mi valor estaba en las casas, en los coches, en las joyas, pero descubrí que no hay riqueza más grande que un corazón acompañado, que una familia que te abraza, aunque no sea de sangre,
que la paz de saber que aún en la pobreza, podemos seguir amando. El silencio fue total. Y después, un aplauso largo, sincero, que me hizo llorar frente a todos. Ese día sentí que mi voz, mi historia, tenía un propósito. Lo que más me sorprendía era que cuanto más compartía mis experiencias, más ligera me sentía. Era como si cada palabra de dolor que sacaba de dentro se transformara en esperanza. Para alguien más. Y esa, entendí, era una riqueza que nunca se perdía, la de dar sin esperar, la de consolar, la de acompañar. Y así, en medio de las montañas de Guanajuato, yo, una mujer de 70 años que había perdido todo, comencé a reconstruir mi vida desde lo más simple, la tierra, la gente y el amor sincero. La vida en el pueblo me iba enseñando, paso a paso, que la verdadera riqueza no se mide con monedas ni con propiedades, sino con el calor humano que recibimos y el que somos capaces de dar. Yo lo repetía muchas veces para mí misma, como un rezo: la riqueza verdadera no está en lo que tengo, sino en lo que soy. Pero aún así, había noches en que la tristeza me visitaba como una sombra larga que se sentaba a mi lado. Recuerdo una tarde especialmente difícil. Había pasado todo el día vendiendo mis dulces en la plaza. El sol estaba fuerte, mis piernas me dolían y las canas se pegaban a mi frente con el sudor. Regresé a casa con apenas unas monedas en la bolsa. No era mucho, pero al menos me alcanzaba para un poco de arroz, frijoles y algunas verduras. Al abrir la puerta de mi casita, me senté en la silla de madera y lloré. Lloré porque recordé cómo antes, en la capital, llegaban camiones cargados de provisiones para llenar mi despensa. Ahora, en cambio, cada frijol que cocía tenía un valor que no se podía describir. Mientras lloraba, escuché un golpecito en la puerta. Era doña Teresa, mi vecina, una mujer de 65 años, con arrugas profundas en el rostro y manos fuertes de tanto trabajar en la tierra. Me miró con ternura y me dijo: Rosa, no se encierre en su tristeza. Venga, le traje un poco de caldo de pollo. Sé que ha tenido un día largo. Tomé el tazón caliente entre mis manos y sentí que el corazón se me aflojaba. Nadie en mis tiempos de riqueza me había ofrecido algo tan simple y tan sincero. Yo lloré otra vez, pero esta vez de gratitud. Gracias, Teresa, le dije. Usted no sabe lo que esto significa para mí. Ella sonrió y me respondió: sí lo sé, Rosa. Porque yo también lo he perdido todo más de una vez. Y siempre vuelvo a levantarme. Así somos las mujeres de este pueblo. Resistimos. Esas palabras me penetraron como flechas. Resistimos. Y me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo de mi vida creyendo que resistir significaba aparentar fortaleza en público, sin mostrar debilidad. Pero en realidad, resistir era tener el valor de llorar, de aceptar ayuda, de reconocer que solas no siempre podemos. Con esa idea en el corazón, empecé a acercarme más a la comunidad. Cada domingo ayudaba en la iglesia a organizar las flores del altar. Entre semana, cocinaba junto a las vecinas, compartíamos tortillas y cantábamos canciones antiguas mientras las manos trabajaban el nixtamal. Yo, que antes apenas sabía prender una estufa moderna, aprendí de nuevo a moler maíz en el metate y a preparar tamales envueltos en hojas de maíz. Y en ese proceso, me encontré riendo de verdad, con la risa que viene del alma,
no de la apariencia. Sin embargo, también comenzaron a llegar pruebas más duras. Una tarde, recibí una carta de uno de mis hijos, Ricardo, que se había quedado en la capital. Apenas la abrí, mis manos temblaban. El papel decía: «Mamá, no puedo ayudarte. Tengo mis propios problemas. Ojalá entiendas». Y nada más. Ninguna muestra de cariño, ninguna palabra de aliento. Fue como si me atravesaran el pecho con una lanza. Me quedé mirando esa carta durante horas. ¿Cómo podía ser que el hijo al que había dado tanto, el niño al que había vestido con la mejor ropa y enviado a las mejores escuelas, ahora no pudiera darme ni una palabra de consuelo? Esa noche no dormí. Caminé de un lado a otro en mi cuarto pequeño, sintiendo la soledad como un peso insoportable. Al amanecer, me arrodillé en el piso de tierra de mi casa y hablé con Dios. Le dije: «Señor, he perdido todo. Incluso el amor de mis propios hijos parece haberse enfriado. ¿Qué me queda?». El silencio me envolvió, pero dentro de ese silencio sentí algo distinto. No fueron palabras audibles, sino una calma que me abrazó. Y en ese instante comprendí que aunque mis hijos me hubieran abandonado, yo seguía siendo madre, no solo de ellos, sino de todos aquellos que necesitaban una palabra de consuelo. Esa misma semana, Marisol, la joven que había llorado conmigo meses atrás, volvió a buscarme. Esta vez no venía vacía, sino con un pan bajo el brazo y una sonrisa tímida. «Doña Rosa», me dijo, «sé que usted siempre me anima. Ahora quiero ser yo quien le devuelva un poco de todo lo que me ha dado». Yo la abracé con fuerza. Sentí que en medio de mis pérdidas, la vida me estaba devolviendo pequeñas familias, pequeñas certezas de que no estaba sola. Y así empecé a entender que mi historia no era una desgracia aislada, sino una escuela. Una escuela dura, sí, pero que me estaba enseñando la lección más importante: la riqueza verdadera es el amor compartido, es la solidaridad, es la fe que se renueva cada día. Incluso en medio de las lágrimas, en el pueblo comenzaron a decir que yo tenía palabras que sanaban. Al principio me reí de eso, pero luego comprendí que lo decían en serio. Las personas llegaban a mi puerta para hablarme de sus problemas: un marido que bebía demasiado, un hijo que había emigrado y no volvía, una enfermedad que no tenía cura. Yo escuchaba, abrazaba y compartía mis propias heridas. Y en ese intercambio, nos curábamos un poco todos. A veces, al final del día, mientras cerraba mi pequeña venta de dulces, levantaba la vista al cielo estrellado y me decía a mí misma: «Rosa, antes tenías dinero y estabas vacía. Ahora no tienes nada de eso, pero tu corazón comienza a estar lleno». Fue entonces cuando empecé a comprender que el dolor que había vivido no era un castigo, sino un camino. Un camino hacia la libertad de ya no depender de lo que otros pensaran. De ya no buscar el brillo falso del oro, sino de descubrir la luz verdadera dentro de mí misma. Los meses pasaban y, poco a poco, yo comenzaba a sentirme diferente. Aunque aún cargaba con heridas abiertas, la traición de Julián, la indiferencia de mi hijo Ricardo, las noches frías de soledad, también sentía que algo dentro de mí se estaba fortaleciendo. Era como si el dolor, en lugar de matarme, me estuviera dando raíces más profundas, pero la vida, como siempre, tenía preparada una prueba más para mí.
Y fue una prueba que me obligó a mirarme al espejo de una forma que nunca había hecho. Una tarde de verano, mientras vendía mis dulces en la plaza, escuché a dos mujeres hablar de mí. Ellas no sabían que yo estaba tan cerca. Una de ellas dijo: ¿Viste a doña Rosa? ¡Qué ironía!, ¿no? Antes nos miraba desde arriba y ahora vende dulces como cualquier pobre. La otra se rió y respondió: así es la vida. Todo se paga. Seguro algo hizo para merecer esto. Sentí que la sangre me hervía. Quise gritarles, defenderme, decirles que no era así, que yo no había hecho nada para merecer tanto dolor. Pero me quedé en silencio. Caminé hasta mi casa con los pasos pesados, con un nudo en la garganta. Cerré la puerta y me dejé caer. En la cama, llorando como una niña, en ese momento, la voz de Julián resonó en mi memoria: sin mí no eres nada. Y la de aquellas mujeres parecía confirmar sus palabras. ¿Y si tenían razón? ¿Y si yo no era nada? Pasé días sumida en esa oscuridad, sin ganas de salir, sin fuerzas para preparar los dulces que me daban de comer. Me encerré tanto que hasta doña Teresa vino a tocar mi puerta. Rosa, ¿qué le pasa?, me preguntó con preocupación. No soy nada, Teresa, le respondí, con la voz ahogada en lágrimas. Ella me miró con una firmeza que me sorprendió y dijo: ¿nada? Usted es mucho más de lo que cree. Mire alrededor, la gente la respeta, los niños la adoran, las mujeres la buscan para encontrar consuelo. Rosa, usted es un pilar para este pueblo, aunque no lo quiera ver. Sus palabras me hicieron temblar. No supe qué responder. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, encendí una vela frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en la sala. Me arrodillé y hablé con ella como quien habla con una madre: Virgencita, ayúdame a ver quién soy de verdad. Ya no quiero creer las mentiras que me han dicho. Al día siguiente, ocurrió algo que cambió mi vida. Llegó a mi puerta un joven llamado Mateo, de apenas 20 años. Tenía la mirada cansada y las manos temblorosas. Me dijo: doña Rosa, me dijeron que usted escucha a las personas. Yo estoy pensando en irme a Estados Unidos. Aquí no tengo nada. Mi padre me golpea, mi madre ya no me habla, y siento que no valgo nada. Cuando escuché esas palabras, me vi reflejada en él. Era como si yo misma estuviera hablando en boca de aquel muchacho. Lo invité a pasar y le di un poco de café. Mateo, le dije con calma, yo también pensé que no valía nada. Pasé muchos años creyendo que era invisible sin dinero, sin lujos, sin reconocimiento. Pero aprendí que el valor no nos lo da la riqueza, sino el corazón con el que enfrentamos la vida. Él bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. ¿De verdad cree que yo tengo valor, doña Rosa? Lo creo, hijo, le respondí, poniendo mi mano sobre la suya. Y quiero que lo creas tú también. Ese encuentro fue como un espejo. Me mostró que mis heridas podían convertirse en medicina para otros. Que mi dolor no era inútil, sino un puente para alcanzar corazones rotos. A partir de ese día, Mateo comenzó a visitarme seguido. Me ayudaba a cargar los frascos de cajeta, me acompañaba a la plaza, escuchaba mis historias. Y en
Cada conversación, yo también sanaba un poco. Comprendí que la vida me había quitado muchas cosas, pero me estaba regalando algo que jamás había tenido, un propósito. Empecé a reunirme con más jóvenes del pueblo, a escucharlos, a aconsejarlos. Algunos tenían miedo de emigrar, otros sufrían violencia en casa, otros simplemente estaban perdidos. Y yo, con mis cabellos blancos y mis manos arrugadas, les hablaba desde el corazón. Una tarde, durante una de esas charlas improvisadas, les dije: muchachos, yo perdí todas mis riquezas materiales, pero ahora soy más rica que nunca. Porque los tengo a ustedes, porque tengo paz en mi corazón, porque aprendí a reírme de nuevo. No busquen la riqueza en lo que brilla. Búsquenla en lo que late. Hubo un silencio profundo. Y después, uno de los jóvenes me abrazó fuerte y me dijo: gracias, abuelita. Usted nos da esperanza. Aquella noche, mientras me acostaba, me di cuenta de algo que me estremeció. Toda mi vida había estado persiguiendo el reconocimiento de los poderosos, de la gente de la ciudad, de los que medían el valor en propiedades. Y ahora, la vida me estaba mostrando que el verdadero reconocimiento venía de los humildes, de aquellos que no tenían nada que ofrecerme más que su cariño sincero. Y entendí, la riqueza más grande no era tener cuentas llenas en el banco, sino corazones agradecidos a mi alrededor. El encuentro con Mateo fue como una semilla que cayó en mi corazón cansado. Poco a poco, esa semilla fue germinando, y con ella vino un nuevo sentido para mi vida. Yo, que antes me sentía vacía y sin rumbo, empecé a descubrir que todavía podía ser útil, que todavía podía ofrecer algo al mundo. Pero no era dinero, no eran lujos, era escucha, era palabra, era presencia. Al principio pensé que Mateo era solo una excepción, un joven que necesitaba desahogarse. Pero pronto me di cuenta de que no era el único. Una tarde, mientras estaba en la plaza vendiendo dulces, se me acercó una muchacha de 17 años llamada Camila. Tenía los ojos hinchados de llorar. Doña Rosa, me dijo con la voz temblorosa, todos se burlan de mí porque mi padre no tiene dinero. En la escuela me dicen, pobretona, y yo siento que no valgo nada. Me quedé mirándola largo rato. Esa niña era yo misma, muchos años atrás, cuando me enseñaron que el valor de una persona estaba en su riqueza. Tomé sus manos frías y le respondí con ternura: Camila, tu valor no está en el dinero de tu padre, ni en la ropa que llevas, ni en los zapatos que usas. Tu valor está en lo que eres, en tu bondad, en tu risa, en tu capacidad de soñar. No dejes que nadie te haga sentir menos por no tener lo que ellos tienen. Ella rompió a llorar y me abrazó. Y en ese abrazo entendí que mis palabras tenían un peso que no imaginaba. Quizás porque venían de alguien que había vivido en ambos extremos, en la abundancia y en la carencia. Yo sabía lo que significaba tenerlo todo y no sentir nada. Y también lo que significaba no tener nada y descubrirlo todo. Con el tiempo, más y más personas comenzaron a llegar a mí. Jóvenes, mujeres, ancianos. Algunos venían a pedirme consejos, otros simplemente buscaban compañía. Mi pequeña casa, que antes me parecía tan vacía, comenzó a llenarse de voces, de risas, de llantos compartidos. Era como si, en vez de perder una familia, hubiera ganado muchas. Un día, doña Teresa me dijo mientras compartíamos un café: Rosa, usted se ha convertido en el corazón de este barrio.
La gente viene a usted porque siente paz. Yo la miré con incredulidad. ¿Yo, el corazón del barrio? Una mujer que había fracasado, que había sido abandonada, que había perdido todo, ¿cómo podía ser un corazón para otros? Esa noche me quedé pensando en sus palabras. Recordé la carta seca de mi hijo Ricardo, el silencio de mis otros hijos, la ausencia de Julián. Durante mucho tiempo, esos vacíos me habían atormentado. Pero ahora comprendía que la vida me estaba dando otra misión. Quizás ya no era la madre de sangre para mis hijos, pero me había convertido en madre espiritual para muchos. Y esa maternidad era más grande de lo que podía haber soñado. Claro que no todo era fácil. Había momentos en que las dudas regresaban, en que me preguntaba si realmente valía la pena seguir adelante. Una noche, después de escuchar a un joven contarme entre lágrimas que pensaba abandonar sus estudios porque su familia no podía pagar los libros, me acosté con el corazón apretado. Yo no podía darle dinero, no podía resolver sus problemas materiales. Y eso me hacía sentir impotente. Me quedé mirando el techo oscuro y pregunté en silencio, ¿de qué sirve mi palabra si no puedo darles lo que necesitan? Y de nuevo, ese silencio profundo me respondió con calma. Era como si Dios me dijera, tu palabra también alimenta, tu abrazo también sostiene, tu presencia también es riqueza. Al día siguiente, ese mismo joven volvió a verme, pero esta vez con una sonrisa tímida. Doña Rosa, después de hablar con usted decidí no dejar la escuela. No sé cómo lo haré, pero voy a seguir. Sus palabras me dieron fuerza. Yo lo abracé con lágrimas en los ojos. Fue entonces cuando comprendí que no siempre se trata de dar cosas materiales. A veces, lo más valioso que podemos dar es la fe en que se puede seguir. A partir de ahí, mi casa se transformó casi en un pequeño refugio. La gente venía a buscar consuelo, y yo les ofrecía café, pan y escucha. Algunos dejaban un poco de comida como agradecimiento, otros simplemente una sonrisa. Y yo me sentía rica, más rica que nunca, porque la abundancia ya no se medía en billetes, sino en corazones tocados. Una tarde, Mateo me dijo algo que nunca olvidaré. Estábamos sentados en la banca frente a la iglesia, mirando cómo el sol se escondía tras las montañas. Me miró con seriedad y dijo, Doña Rosa, usted nos ha enseñado a todos que la riqueza no está en el dinero. Usted es más rica que cualquiera de esos que tienen casas grandes en la ciudad. Yo sonreí y respondí con voz temblorosa, ¿sabes, hijo? A veces me cuesta creerlo. Pero si tú lo ves así, entonces quizás sea verdad. Y mientras el cielo se pintaba de tonos naranjas y violetas, comprendí que, a mis 70 años, estaba viviendo una riqueza que nunca imaginé. Una riqueza que nadie podía arrebatarme, porque estaba sembrada en el corazón. El rumor de que yo escuchaba a las personas y que mis palabras daban consuelo se fue extendiendo poco a poco por todo el pueblo. Al principio eran solo unos cuantos jóvenes, alguna vecina cansada, uno que otro anciano. Pero pronto comenzaron a llegar más y más personas. Algunos venían desde comunidades cercanas, caminando horas solo para sentarse en mi pequeña sala de paredes descascaradas y contarme su historia. Yo, que antes había recibido visitas en mansiones llenas de adornos y espejos dorados,
Ahora recibía gente en una casa humilde con sillas desiguales y una mesa vieja. Y, sin embargo, la diferencia era abismal. Antes todos venían por interés, por conveniencia, por apariencia. Ahora venían por necesidad verdadera, buscando comprensión. Y yo, con mis cabellos blancos y manos temblorosas, los recibía como quien abre la puerta del corazón. Pero mientras más crecía ese vínculo con la comunidad, más fuerte se hacía. También mi dolor personal. Cada vez que una mujer joven me contaba entre sollozos que su esposo la había dejado, yo sentía un nudo en el estómago, recordando a Julián y su abandono. Cada vez que un hijo llegaba diciendo que su madre no lo escuchaba, yo pensaba en Ricardo y en el silencio cruel de su carta. Era como si las heridas de los demás tocaran las mías. Y, aunque me dolía, también me hacía sentir viva, unida a ellos. Una noche, después de escuchar a una muchacha que quería quitarse la vida porque sentía que no tenía futuro, me quedé despierta hasta la madrugada. Caminaba de un lado a otro en mi pequeño cuarto, con la vela encendida, hablando. Con Dios, ¿por qué me muestras tanto dolor, Señor? ¿Por qué pones sobre mis hombros tantas historias que pesan tanto? ¿Acaso no ves que yo también estoy rota? El silencio fue profundo, y mis lágrimas corrían sin freno. Pero en ese silencio hubo un destello, comprendí que tal vez mi dolor no era un castigo, sino la llave que me permitía abrir las puertas del alma de otros. Porque solo alguien que había tocado el fondo podía comprender el fondo de los demás. Con el tiempo, la gente empezó a llamarme Abuelita Rosa. Ese nombre me hacía sonreír y llorar al mismo tiempo. Sonreír porque sentía que pertenecía. Llorar porque mis propios hijos no me llamaban así desde hacía años. Había noches en que abrazaba las cartas frías que me enviaban, sin una pizca de ternura, y me preguntaba si alguna vez volvería a sentir el calor de la sangre propia. Un día, mientras barría el patio, llegó un visitante inesperado, Ricardo. Lo vi parado en la entrada, con ropa elegante pero con el rostro apagado. Mi corazón se agitó como si fuera a salirse del pecho. Hacía años que no lo veía. Se quedó mirándome en silencio, como si no supiera por dónde empezar. Yo dejé la escoba a un lado y le dije con voz temblorosa, «Hijo, ¿qué haces aquí?» Él bajó la cabeza y murmuró, «Mamá, necesito ayuda». Esa frase me atravesó como un rayo. Durante tanto tiempo había esperado una palabra de cariño, un «te extraño», un «perdón». Pero lo que recibí fue una súplica práctica, seca, de alguien que venía no por mí, sino por lo que pensaba que todavía podía darle. Lo invité a pasar. Preparé café y lo serví en las tazas de barro que me había regalado doña Teresa. Ricardo miraba alrededor con desdén, como si aquella casa sencilla le incomodara. Finalmente, dijo, «Mamá, estoy endeudado. Las cosas no me van bien. Pensé que quizás usted todavía tiene algunas joyas, alguna propiedad que pueda vender». Sentí que la sangre se me helaba. ¿Eso era todo lo que yo significaba para mi hijo? ¿Una posibilidad de rescate económico? Respiré hondo, intentando que la voz no se quebrara, y respondí, «Ricardo, no tengo nada de lo que buscas. Todo eso se fue hace tiempo». Él me miró con rabia.
Entonces, ¿de qué sirve usted, mamá? Esas palabras fueron como un cuchillo en el corazón. Después de que se fue, me derrumbé en la silla y lloré con un dolor que no sentía desde hacía mucho. Me pregunté si acaso mi sacrificio como madre había sido en vano. Recordé las noches en que trabajaba hasta tarde para darle lo mejor, los vestidos que cosía con mis propias manos, las comidas que me saltaba para que él nunca pasara hambre. ¿Y ahora, todo eso no valía nada? Me quedé llorando hasta que el amanecer empezó a iluminar la ventana. Y entonces escuché un golpe suave en la puerta. Era Mateo, con un ramo de flores silvestres en la mano. Abuelita Rosa, pensé que le alegrarían el día, me dijo con su sonrisa sincera. Yo lo abracé fuerte, como si quisiera fundirme en ese gesto. Comprendí, en ese instante, que aunque la sangre me había fallado, la vida me había dado otros hijos, otras hijas, que quizás no llevaban mi apellido, pero llevaban mi cariño. Ese contraste me desgarraba y me sostenía al mismo tiempo. Podía sentir la herida abierta de mi familia de sangre, pero también la ternura de la familia que la vida me regalaba. Y en medio de ese torbellino de emociones, empecé a ver con más claridad la lección. La riqueza verdadera no estaba en el oro, ni en las casas, ni siquiera en los vínculos de sangre. Estaba en el amor sincero, en la entrega sin condiciones, en los lazos que se tejen desde el corazón. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno: hoy mi hijo me llamó inútil. Y, sin embargo, un joven que no lleva mi sangre me llamó abuela. Tal vez la riqueza no sea tener lo que deseo, sino valorar lo que tengo. Tal vez esta sea la mayor lección de mi vida. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Aquí tienes el bloque 7 completo en español, con más de 4000 caracteres, cargado de dolor, reencuentro con el hijo y el contraste entre la familia de sangre y la familia del corazón. ¿Quieres que continúe con el bloque 8, profundizando aún más en las pruebas emocionales de Rosa María y preparando la atención hacia el clímax? Después de la visita de Ricardo, mi corazón quedó herido como pocas veces en la vida. No era la primera vez que sentía el desprecio de alguien cercano, pero que esas palabras vinieran de mi propio hijo, eso fue un golpe casi mortal. Pasé días enteros en silencio, con la mirada perdida, sin fuerzas para preparar mis dulces ni para abrir la puerta de mi casa. La gente golpeaba suavemente la madera para pedirme un consejo o simplemente para comprar algo, pero yo no respondía. Me encerré en mi dolor, como si una nube oscura hubiera cubierto todo lo que había avanzado. Recuerdo que en una de esas noches, mientras intentaba dormir, las palabras de Ricardo seguían resonando en mi mente: entonces, ¿de qué sirve usted, mamá? Una y otra vez, como un eco cruel. Yo me giraba en la cama, apretando la almohada contra el pecho, deseando poder borrar ese recuerdo. Sentía rabia, tristeza y, sobre todo, una profunda sensación de vacío. Me preguntaba, ¿de verdad no sirvo para nada? ¿Será que toda mi vida ha sido un error? Fue en medio de esa oscuridad que doña Teresa entró un día sin esperar respuesta. Me encontró sentada en un rincón, con la cara hinchada de tanto llorar. Se acercó sin decir nada y me abrazó. Ese gesto simple, ese silencio compartido, me rompió por dentro. Entonces ella susurró:
Rosa, usted no es inútil. Usted es la prueba viva de que se puede perder todo y aún así seguir de pie. No deje que las palabras de un hijo confundido borren la mujer valiosa que es. Yo la abracé fuerte y lloré en su hombro como si fuera una niña pequeña. Esa noche, por primera vez en días, sentí un poco de alivio. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque alguien me recordaba que no estaba sola. A la mañana siguiente, decidí salir de nuevo a la plaza. Llevé mis frascos de cajeta y los acomodé en la mesa. Apenas los coloqué, se acercaron varios jóvenes. Mateo estaba entre ellos. Traía esa sonrisa que siempre parecía iluminarlo todo. Abuelita, nos preocupamos por usted. ¿Dónde había estado? Yo bajé la mirada y respondí, necesitaba tiempo. A veces el corazón se cansa. Él me puso una mano en el hombro y me dijo, pero aquí estamos nosotros para recordarle que la necesitamos. Esas palabras fueron como un bálsamo. Porque si bien mis propios hijos me habían dado la espalda, estos jóvenes me estaban mostrando que había otra forma de familia, hecha de cariño y gratitud sincera. Con el tiempo, retomé las reuniones en mi casa. Cada noche se llenaba de voces. Traían guitarras, cantábamos canciones antiguas, compartíamos pan y café. Yo les contaba historias de mi juventud, de cómo era la vida en la capital, de los errores que había cometido al creer que el dinero lo era todo. Y ellos escuchaban atentos, como si cada palabra fuera una lección. Un día, durante una de esas reuniones, Camila, la jovencita que me había confesado que se sentía menos por ser pobre, se levantó y dijo, quiero dar las gracias a Doña Rosa. Si no fuera por ella, yo ya no estaría aquí. Sus palabras me salvaron. Todos la miraron sorprendidos. Yo también. Ella continuó, yo pensaba hacer una tontería. Estaba cansada de que se burlaran de mí. Pero un día, después de hablar con usted, entendí que valía la pena seguir. Usted me enseñó que mi valor no depende del dinero, no pude contener las lágrimas. Me levanté y la abracé con todas mis fuerzas. Ese fue uno de los momentos más intensos de mi vida. Porque comprendí, de una manera irrefutable, que mi dolor no había sido en vano. Que mis caídas, mis lágrimas y mis pérdidas estaban sirviendo para sostener a otros en sus propias batallas. Sin embargo, en medio de esas luces también había sombras. No todos entendían lo que yo hacía. Algunos vecinos murmuraban, ¿por qué tantos jóvenes van a la casa de Rosa? Seguro busca protagonismo. Otros decían, ella se quedó sin nada y ahora quiere aparentar que es importante. Al principio esas críticas me dolían como cuchillos. Pero luego me di cuenta de que ya no tenían el mismo poder sobre mí. Porque ahora, cada vez que escuchaba un rumor, recordaba los ojos de Camila, el abrazo de Mateo, la sonrisa de tantos que encontraban en mi casa un refugio. Y eso era suficiente para callar cualquier murmuración. Un día, al caer la tarde, me senté en la banca frente a la iglesia, como solía hacer. El cielo se pintaba de tonos naranjas y morados. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí la brisa suave en el rostro y, por primera vez en mucho tiempo, tuve una certeza clara, yo sí servía. No para acumular riquezas, no para impresionar a nadie,
sino para ser un puente de esperanza. Escribí esa noche en mi cuaderno, me llamaron inútil, pero mis palabras sostuvieron una vida. Me llamaron pobre, pero tengo corazones agradecidos a mi alrededor. Me llamaron fracasada, pero en la mirada de los jóvenes veo que he triunfado. Tal vez la riqueza más grande sea precisamente esta, saber que aún en la pobreza material, mi vida tiene un sentido. Ese pensamiento me dio fuerza. Supe que, aunque las heridas con mis hijos dolerían siempre, yo ya no era la misma Rosa que se derrumbaba al escuchar esas frases. Ahora era más fuerte, más sabia, más libre, y así, entre la luz y las sombras, seguí caminando, cada día con la certeza más firme de que la riqueza verdadera no se cuenta en billetes, sino en almas tocadas. La vida parecía estabilizarse poco a poco, aunque todavía tenía noches en que el recuerdo de Ricardo y de mis otros hijos me robaba el sueño. Había días en que despertaba con el corazón apretado, preguntándome qué había hecho mal para que ellos se alejaran de esa manera. Pero luego escuchaba un golpe en la puerta, veía a Mateo llegar con una sonrisa o a Camila con un cuaderno lleno de dibujos, y el dolor se transformaba en esperanza. Mi casa ya no era solo un refugio, sino un punto de encuentro para muchos. Las personas llegaban con sus problemas, con sus dudas, con sus miedos. Y yo las recibía con un abrazo, con café caliente y con palabras nacidas de mis propias heridas. Nunca había imaginado que, en mi vejez, me convertiría en una especie de guía, en una voz que los demás escuchaban con respeto. Pero, aunque eso me llenaba de fuerza, también sentía un peso enorme sobre mis hombros. Una tarde, el padre Ignacio vino a visitarme. Se sentó frente a mí, con su Biblia abierta sobre las rodillas, y me dijo con voz tranquila: Rosa, la comunidad la necesita. Usted ha logrado lo que ni siquiera yo en la iglesia consigo, que la gente se sienta escuchada. Yo lo miré sorprendida. Padre, yo solo hablo desde lo que viví. No tengo estudios, no tengo títulos. Solo tengo cicatrices. Él sonrió y me respondió: precisamente por eso la escuchan. Porque usted habla con el corazón. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿De verdad era posible que mis fracasos se hubieran convertido en mi mayor tesoro? Que mi historia de dolor fuera, en realidad, una bendición disfrazada, pero mientras más grande era el reconocimiento de la comunidad, más fuerte se volvía el rechazo de mis propios hijos. Una tarde recibí otra carta, esta vez de Mariana, mi hija menor. En ella me reprochaba por avergonzar a la familia con mis reuniones humildes. Decía que debería quedarme en silencio, que ya había perdido todo y que no tenía derecho a enseñar nada a nadie. Cada palabra fue un golpe seco en mi corazón. Me encerré en mi cuarto con la carta en la mano. Pensé en romperla, en tirarla al fuego, pero no pude. La guardé en el mismo cajón donde aún estaba la nota de Julián y la carta de Ricardo. Era como un pequeño cementerio de papeles que me recordaban los rechazos más dolorosos de mi vida. Esa noche, no pude contener las lágrimas. Me arrodillé frente a la vela encendida y recé con todas mis fuerzas: Señor, dame claridad. Si de verdad este es mi camino, ayúdame a seguir. Pero si estoy equivocada, muéstrame qué debo hacer. Al día siguiente, recibí la respuesta. De una forma inesperada.
llegó a mi puerta un grupo de jóvenes con guitarras y tambores. Me dijeron, abuelita Rosa, queremos organizar un encuentro en la plaza. Queremos que usted hable, que nos cuente su historia. Porque necesitamos escucharla. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Era una invitación hermosa, pero también un gran desafío. Por un lado, sentía miedo. ¿Qué dirían mis hijos si se enteraban de que hablaba en público? ¿Qué dirían aquellos que aún murmuraban contra mí? Pero por otro lado, sentía que tal vez había llegado el momento de compartir mi verdad sin esconderme. Acepté. La noticia corrió rápido por el pueblo. Algunos se alegraron, otros criticaron. ¿Qué puede enseñar una mujer que perdió todo?, decían. Seguro quiere llamar la atención. Yo escuchaba esos comentarios y sentía el viejo dolor intentar volver. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba la cara de Camila, el abrazo de Mateo, las palabras de los jóvenes que habían encontrado en mí un poco de esperanza. El día del encuentro llegó. La plaza estaba llena. Había bancas improvisadas, niños corriendo, mujeres con rebozos, ancianos apoyados en bastones. Cuando me llamaron para hablar, mis piernas temblaban como nunca. Me acerqué al pequeño micrófono que habían traído y miré a toda esa gente. Por un instante pensé que me desmayaría. Pero entonces vi a Mateo en primera fila, sonriéndome con los ojos llenos de confianza. Respiré hondo y hablé: amigos, mi nombre es Rosa María Hernández. Durante muchos años pensé que la riqueza estaba en el dinero, en las casas grandes, en los vestidos caros. Creí que valía por lo que tenía. Pero lo perdí todo. Perdí mis bienes, perdí el respeto de algunos, incluso perdí el cariño de mi propia familia. Y pensé que ya no servía para nada. Un silencio profundo cubrió la plaza. Sentí que hasta el viento se había detenido. Continué con la voz quebrada pero firme, pero descubrí algo: la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. Hoy no tengo lujos, pero tengo paz. No tengo cuentas bancarias, pero tengo corazones agradecidos a mi alrededor. Y esa, queridos míos, es la mayor fortuna. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Hubo un instante de silencio absoluto, y de pronto, un aplauso ensordecedor llenó el aire. Yo miraba a la gente y veía lágrimas, sonrisas, rostros conmovidos. Esa noche, al regresar a mi casa, me senté frente a mi cuaderno y escribí: hoy hablé en público y no me escondí. Hoy entendí que la vergüenza no tiene poder sobre mí. Hoy confirmé que mi vida, con todo y sus caídas, tiene un propósito. Y mientras la vela iluminaba las páginas, sentí una certeza clara: estaba más cerca que nunca de la libertad interior que tanto había buscado. Después de aquel encuentro en la plaza, mi vida cambió para siempre. Aquella noche sentí que algo dentro de mí se había liberado, como si hubiera roto las cadenas invisibles que me ataban a la vergüenza y al miedo. Pero al mismo tiempo, las reacciones no tardaron en llegar, y no todas fueron de alegría. Algunos vecinos se acercaron con sonrisas y abrazos, agradeciéndome por mis palabras. Mujeres me decían que habían llorado escuchándome, jóvenes me confesaban que sentían fuerzas renovadas. Pero también llegaron críticas más duras que nunca. Recibí comentarios en voz baja:
miradas de desprecio, e incluso cartas anónimas deslizadas por debajo de mi puerta. Una de ellas decía: «Cállese, Rosa. Usted no es ejemplo de nada. Perdió todo, incluso a su familia. ¿Qué puede enseñarnos alguien como usted?». Al leer esas palabras, mi corazón se encogió. Sentí de nuevo la voz de Julián, la dureza de Ricardo, la carta cruel de Mariana. Sentí que todas esas heridas se abrían otra vez. ¿Acaso tenían razón? ¿Acaso yo no era nadie para hablar? Pasé noches enteras sin dormir, sentada junto a la vela, mirando las sombras en las paredes. Mis manos temblaban al escribir en el cuaderno. Lo único que podía anotar eran preguntas. ¿Soy realmente un ejemplo? ¿No estaré engañando a esta gente? ¿Y si lo que mis hijos dicen es verdad, y solo estoy haciendo el ridículo? Una madrugada, no soporté más. Salí de la casa y caminé hasta la iglesia. La puerta estaba cerrada, pero me arrodillé en el atrio, sobre las piedras frías. Levanté los brazos al cielo y lloré con todas mis fuerzas: «Señor, ya no puedo más. Si de verdad este es mi camino, muéstrame una señal. Porque yo me siento cansada, rota, impotente. No quiero engañar a nadie. No quiero seguir si solo soy una voz vacía». Lloré tanto que mi cuerpo quedó sin fuerzas. Me quedé recostada en el suelo, sintiendo la brisa fría de la madrugada. Y allí, en ese silencio, tuve un pensamiento que me atravesó: «Rosa, tu valor no está en ser perfecta, sino en ser verdadera». Regresé a casa con el corazón un poco más ligero, aunque aún dolido. Y justo al amanecer, escuché de nuevo un golpe en la puerta. Era Mateo. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro desencajado. «Abuelita», me dijo con la voz quebrada. «Necesito hablar con usted», lo invité a pasar. Se sentó en la silla de madera y me confesó entre sollozos que estaba pensando en marcharse del pueblo. «No aguanto más, abuelita. La pobreza me está matando. Mis amigos ya se fueron al norte, y yo siento que aquí no tengo futuro». Yo lo miraba, con el corazón apretado. Sabía lo que significaba ese dolor. Yo misma lo había sentido. Muchas veces. «Mateo», le dije, conteniendo las lágrimas, «yo también pensé que mi vida había terminado cuando lo perdí todo. Creí que ya no tenía sentido seguir. Pero aquí estoy. ¿Y sabes qué descubrí? Que a veces, el lugar donde creemos que no tenemos nada es justo el lugar donde encontramos lo más grande». Él bajó la cabeza, y después de un silencio largo me preguntó: «¿Y si me voy y nunca regreso?». Yo puse mis manos arrugadas sobre las suyas y respondí con voz firme: «Aunque te vayas, yo siempre seré tu abuela. Y siempre tendrás un hogar aquí. Pero si decides quedarte, te prometo que lucharemos juntos para demostrar que no necesitamos riquezas para ser felices». Mateo rompió a llorar, y yo lo abracé como si fuera mi propio hijo. En ese instante, entendí que mi misión no era convencer a todos, ni callar a los críticos, ni recibir reconocimiento. Mi misión era esa: estar allí, sosteniendo a quienes estaban a punto de rendirse, pero la vida quiso ponerme aún más a prueba. Esa misma semana recibí una noticia que me sacudió por completo: Julián, mi esposo, estaba gravemente enfermo.
Un familiar lejano vino a buscarme para decirme que estaba solo, que nadie lo cuidaba y que pedía verme. Mi mundo se tambaleó. ¿Cómo podía ser? El hombre que me abandonó, el que me humilló, el que me dejó con las palabras más crueles. Ahora me pedía compañía en su lecho de dolor. Sentí rabia, sentí miedo, sentí dudas. Parte de mí quería ignorarlo, dejarlo pagar por todo lo que me había hecho sufrir. Pero otra parte, esa parte que había aprendido a amar incluso en la pobreza, me decía que quizás ese era el momento de mi prueba más grande. Esa noche no pude dormir. Caminaba por la casa una y otra vez, preguntándome qué hacer. En mis manos tenía la posibilidad de ir o no ir, de perdonar o de cerrar la puerta para siempre, y fue entonces cuando comprendí que estaba frente a un nuevo límite emocional. Que todo lo que había vivido hasta ahora me había llevado a este punto, enfrentar el pasado cara a cara, mirarlo sin máscaras y decidir si mi corazón sería prisionero del rencor o libre en el perdón. Me arrodillé frente a la vela encendida. Y escribí en mi cuaderno: hoy la vida me pone la decisión más dura. Ver al hombre que me destruyó o negarle lo que ahora él me pide. No sé qué haré, pero sé que mi respuesta marcará para siempre el sentido de mi historia. La noticia de la enfermedad de Julián me perseguía como una campana que resonaba a toda hora. No importaba si estaba moliendo maíz con las vecinas, escuchando a Mateo hablar de sus sueños o compartiendo pan con los niños que me visitaban. En el fondo de mi mente, aquella voz insistente repetía: Él te necesita, Él te llama. Me resistía. Una parte de mí se llenaba de rabia solo al pensar en su rostro. Recordaba sus palabras duras, su desprecio, las noches en que me dejaba sola mientras él se perdía en sus negocios y ambiciones. Recordaba la frialdad con la que se fue, dejándome una nota seca que todavía guardaba en el cajón de mi mesita, como una cicatriz escrita en papel. ¿Cómo podía yo, después de todo eso, presentarme ante él? Pero también estaba la otra parte de mí. Esa que había aprendido a ver la riqueza en el amor, en la compasión, en la solidaridad. Esa voz interna me decía que tal vez era mi momento. De cerrar un círculo, de dejar que mi corazón respirara sin cadenas de odio. Pasé varias noches sin dormir, caminando de un lado a otro en mi casa pequeña. En cada paso sentía el peso de la decisión. Una madrugada, mientras el canto de los gallos anunciaba el amanecer, me miré en el espejo rajado y me dije a mí misma: Rosa, esta es tu prueba más grande. ¿Vas a vivir encadenada al rencor? ¿O vas a elegir la libertad del perdón? Con esa pregunta latiendo en mi pecho, al día siguiente me puse mi rebozo más sencillo y caminé hasta la parada de autobuses. Tomé el camión rumbo a la ciudad donde estaba Julián. El trayecto fue largo. Por la ventana veía pasar campos secos, pueblos con calles de tierra, niños jugando descalzos. Cada imagen me recordaba el camino que había recorrido en la vida. De la abundancia vacía a la humildad llena de sentido. Al llegar al hospital, mis manos temblaban. Pregunté por él y una enfermera me condujo hasta una habitación en silencio. Abrí la puerta despacio, y allí estaba, Julián, tan distinto al hombre que recordaba. Su rostro, antes altivo y duro, estaba ahora marcado por la fragilidad. Sus ojos, hundidos y cansados, me buscaron con desesperación en cuanto me vio entrar. Rosa, susurró con voz ronca. Sabía que vendrías. Me quedé de pie, inmóvil.
No sabía qué sentir. Parte de mí quería gritarle todo lo que me había hecho, escupirle en la cara cada humillación, cada lágrima que me robó. Pero otra parte solo veía a un hombre derrotado, en sus últimos días, enfrentando la soledad que él mismo había sembrado. Me acerqué despacio. Me senté junto a la cama, y por un largo rato ninguno de los dos dijo nada. El silencio era tan denso que parecía llenar la habitación. Finalmente, él rompió a llorar. Perdóname, Rosa. Fui un tonto. Te abandoné cuando más necesitabas de mí. Te hice creer que no valías nada. Pero siempre supe que eras más fuerte que yo. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Por años había esperado una disculpa, y ahora que llegaba, lo hacía. Demasiado tarde, cuando el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. ¿Sabes cuántas noches lloré por tu culpa, Julián? Le dije con la voz quebrada. ¿Sabes cuántas veces me repetí tus palabras crueles hasta creer que eran verdad? Él cerró los ojos, como si el peso de la culpa lo hundiera aún más en la cama. Lo sé, y no merezco tu perdón. Pero no quiero irme de este mundo sin pedírtelo. En ese instante, mi corazón se debatía entre el deseo de aferrarse al dolor y la posibilidad de soltarlo. Sentí el rostro caliente, las manos heladas. Recordé a Mateo, a Camila, a todos aquellos que habían encontrado esperanza en mis palabras. ¿Cómo podía yo predicar amor y no ser capaz de darlo en el momento más crucial? Respiré hondo. Tomé sus manos frías entre las mías y, con lágrimas en los ojos, susurré: Julián, no puedo olvidar lo que hiciste. Pero elijo no cargar más con este odio. Elijo perdonarte, porque quiero ser libre. Él lloró como un niño. Apretó mis manos con lo poco de fuerza que le quedaba. Y en ese instante, sentí que una parte de mi alma también se liberaba. Pasé varios días junto a su cama, cuidándolo, dándole de comer, hablándole en las noches. No porque aún lo amara como antes, sino porque había entendido que la compasión era mi mayor riqueza. Lo vi ir apagándose poco a poco, hasta que una mañana, con una sonrisa débil, susurró: Gracias, Rosa, eres lo mejor que tuve, aunque... Lo comprendí demasiado tarde. Cerró los ojos y ya no volvió a abrirlos. Me quedé allí, en silencio, con sus manos aún entre las mías. Sentí un nudo en la garganta, pero también una paz profunda. Había cerrado un capítulo doloroso de mi vida. Había elegido perdonar. Y en ese perdón había encontrado la mayor libertad de todas. Esa noche, de regreso en mi pueblo, me senté frente a mi cuaderno y escribí: Hoy murió el hombre que me rompió en pedazos. Pero no murió en mí el rencor. Murió la herida. Y nació la paz. Hoy confirmé que la riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se entrega. Me quedé mirando esas palabras con lágrimas en los ojos. Sabía que lo peor había pasado. Que estaba lista para el siguiente capítulo de mi vida, un capítulo de libertad, gratitud y verdadera abundancia. Después de la partida de Julián, los días en el pueblo tomaron un aire distinto. Yo regresé a mi casa con el corazón sereno, como si al fin hubiera puesto en su lugar una pieza que durante años me había pesado como una losa. La gente me miraba con curiosidad,
Algunos preguntaban por qué había decidido ir a verlo después de todo lo que me hizo. Yo solo respondía, porque no quería que mi corazón siguiera preso de rencor, y era la verdad. Durante décadas viví creyendo que la riqueza estaba en tener, en acumular, en mostrar. Después, cuando lo perdí todo, caí en la trampa de pensar que ya no valía nada. Pero ahora, a mis 70 años, entendía que la verdadera riqueza no estaba ni en el oro ni en los bienes, sino en el amor que damos y recibimos, en la compasión que elegimos entregar, incluso cuando nadie cree que seamos capaces de hacerlo. Las visitas a mi casa siguieron, más numerosas que nunca. Mateo, Camila y tantos jóvenes del pueblo me acompañaban a diario. Me ayudaban con mis dulces, me escuchaban contar historias, me hacían reír con sus ocurrencias. Aquella casita humilde se convirtió en un hogar lleno de vida, donde siempre había un plato de comida compartida y palabras de aliento. Recuerdo un atardecer en especial. Estábamos todos sentados frente a la casa, mirando cómo el sol se escondía detrás de las montañas de Guanajuato. Mateo, con la guitarra en las manos, comenzó a cantar una canción sencilla, y las voces de todos se unieron. Yo los observaba y pensé, esto es riqueza. Este instante, esta compañía, este amor verdadero. Saqué mi cuaderno y escribí. Hoy, aunque mi mesa sea modesta y mis bolsillos estén vacíos, mi corazón está lleno. He perdido todo lo material, pero he ganado lo que nadie puede comprar: paz, amor, sentido. A veces, por la noche, todavía me visitan recuerdos dolorosos. La voz de Julián, las cartas de mis hijos, los murmullos de quienes me juzgaron. Pero ya no me hieren como antes. Ahora los miro como parte de mi camino, como pruebas que me hicieron más fuerte. Aprendí que el perdón no significa olvidar, sino elegir no dejar que el pasado siga dictando nuestro presente, y así, en esta etapa de mi vida, con arrugas que cuentan historias y cabellos blancos que reflejan el tiempo, puedo decir con toda certeza, la verdadera riqueza no está en el dinero, está en el corazón. Hoy me siento agradecida por cada pérdida, por cada lágrima, por cada caída. Porque gracias a ellas descubrí quién soy en realidad. Soy Rosa María Hernández, una mujer que a los 70 años encontró la libertad en el perdón y la abundancia en el amor. Ahora, querida persona que escuchas mi relato, quiero dejarte una pregunta desde lo más profundo de mi alma. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Crees que hice lo correcto al perdonar a Julián, el hombre que me hirió tanto? Tú, en mi lugar, ¿habrías hecho lo mismo o habrías cerrado la puerta para siempre? Comenta aquí abajo, porque tu opinión me importa. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela. Tal vez alguien necesite escuchar que siempre hay esperanza. Incluso en medio de la pérdida. Gracias por acompañarme en este viaje, gracias por escuchar con el corazón. Y recuerda, la riqueza más grande que puedes poseer no se guarda en una caja fuerte, se siembra en el alma.